Dicen que el tiempo no se deja tocar, que es un animal salvaje que solo se deja observar desde lejos. Pero aquella madrugada, mientras el viento arrastraba olor a óxido y lluvia en la terraza del edificio central de la división temporal, yo sentí que el tiempo me miraba directamente a los ojos. Era esa clase de mirar que te desarma, la clase de mirar que te advierte que lo que estás a punto de hacer no permite retorno. Tal vez por eso apreté con tanta fuerza la chapa de identificación contra mi pecho, como si pudiera recordarme quién era antes de convertirme en esto, en un detective del futuro que viaja al pasado para resolver crímenes que nunca deberían haber sucedido. Mi nombre es Liam Morrell, y aunque en mi expediente figura que tengo 30 y tantos, escrito en letras prolijas que el tiempo insiste en arrugar, la verdad es que no hay calendario que pueda medir la edad de un hombre que lleva demasiados saltos temporales encima. El tiempo te pasa factura incluso cuando pretendes moverte por entre sus costillas sin tocarle un nervio. Aquella noche recibí la notificación antes de que terminara mi informe anterior. Un eco metálico vibró en mi muñequera y la pantalla proyectó una frase simple en nuevo caso en prioridad máxima. Destino en pasado cercano. La niebla se abrió detrás de mí como si el aire mismo supiera que estaba condenado a marcharme. El caso en una muerte que aún no había ocurrido. Una mujer en Montevideo, periodista investigativa, conocida por hurgar en lugares donde la verdad suele taparse con alfombras gruesas. Nara Vidal había accedido a información que comprometía a figuras importantes en un operativo internacional de experimentación temporal. Según los registros, moriría en menos de una semana por causas clasificadas como accidente doméstico. Pero la división sabía que no era un accidente, y yo sabía que mi misión no era salvarla. Mi tarea era descubrir quién la mataría. Cuando el portal se abrió, vibró con un resplandor azul que siempre me hace pensar en el latir de un corazón gigante. Saltar no es un acto físico, es un desgarro delicado, como si te desarmaran molécula por molécula, para luego recomponerte en algún instante perdido de la historia. Y con cada salto, hay un riesgo silencioso. Un miedo que se te adhiere a la piel. El miedo de olvidar quién sos al cruzar. La ciudad apareció frente a mí en una mezcla de olor a café reciente, humedad costera y motores viejos. Era Montevideo unos cuantos años antes de mi línea, pero reconocible. La Rambla respiraba un aire salado que no cambiaba con las décadas. Los edificios, algunos con cicatrices de abandono, parecían observarme como testigos cómplices. Ajusté mi gabardina negra en gesto enut, pero me hacía sentir menos extraño, y avancé entre las veredas gastadas por historias que nadie registra. Había aprendido a caminar como si perteneciera al lugar. La clave era no mirar demasiado, no reaccionar a lo que para mí era memoria, y para otros era presente. Pero igual sentía el peso de la anomalía en cada paso. Los detectores temporales ocultos en mi ropa se mantenían silenciosos, en señal de que aún no había alterado nada. Fui al apartamento de Nara primero como quien inspecciona un altar vacío. Había luces encendidas pese a que estaba previsto que ella volviera más tarde. La puerta entreabierta dejaba escapar un olor a papel quemado y tinta derramada. Dentro, el caos tenía forma de advertencia en cajones abiertos, carpetas en el suelo, un par de tazas volcadas. Pero lo más inquietante era el silencio. Un silencio tan grueso que casi podía tocarse. Pasé mi mano por encima de los papeles rotos. Eran fragmentos de notas, investigaciones, transcripciones, algo sobre pruebas ilegales en personas reclutadas en barrios vulnerables. Un nombre se repetía varias veces en Proyecto Retorno. Lo subrayó tantas veces que la tinta atravesó el papel como un grito atrapado. En ese momento escuché un murmullo detrás de mí. Una voz temblorosa que parecía querer sostenerse por pura obstinación. Me giré y vi a un vecino apoyado en el marco de la puerta. Tenía expresión cansada y los ojos hinchados de haber visto algo que preferiría olvidar. Me dijo que escuchó ruidos, que pensó que era una pelea, que quiso llamar a alguien pero no sabía a quién. Luego agregó con un gesto de derrota que la vio salir asustada hace apenas un rato, como si algo la persiguiera desde adentro del propio apartamento. Había urgencia en cada palabra que pronunciaba, una urgencia que yo también sentía. Sabía que cada minuto del pasado era un hilo frágil que no debía romper, pero también sabía que Nara estaba en peligro, que tal vez ya había firmado su sentencia al descubrir lo que no debía. Salí del edificio con el pulso acelerado, sintiendo como la historia se movía bajo mis pies como una cuerda floja. Algo no encajaba en la ventana temporal entre su desaparición. Su investigación y su futura muerte parecía demasiado perfecta, demasiado calculada. Y cada vez que eso ocurre, detrás hay alguien controlando más que el tiempo, controlando las vidas. Y así comenzó mi investigación, bajo el cielo gris del sur, donde el futuro aún no había dejado marcas, y el pasado seguía pretendiendo ser inocente. Avancé por la ciudad con el ritmo inquieto de quien teme llegar tarde incluso a un momento que todavía no ha ocurrido. Montevideo tenía ese pulso lento y terroso que en mi época se había vuelto un recuerdo digitalizado, pero en aquel entonces aún vibraba con humanidad,
el sonido de las persianas golpeando por el viento del río, el perfume tibio de pan recién horneado escapando de una panadería de barrio, las charlas de la gente en la calle que parecían sostener la estructura misma del tiempo. Caminé hasta la redacción donde trabajaba. Narán, un edificio antiguo con ventanales grandes que reflejaban la luz gris de la mañana, como si contuvieran secretos que no querían escapar. Dentro, el olor a tinta y polvo se mezclaba con el murmullo constante de teclados, voces bajas, teléfonos que no querían dejar de sonar. Las redacciones siempre tienen un aire particular, es como entrar en un organismo vivo donde cada historia es un latido. Me acerqué al escritorio de Nara, intentando no llamar la atención. Había aprendido a moverme entre las líneas temporales como quien camina sobre cristales sin imprimir huellas. Sabra la mesa. Encontré un cuaderno pequeño de tapas gastadas. Las hojas estaban llenas de anotaciones veloces, algunas casi ilegibles. Había nombres de médicos, fechas escritas con palabras, ubicaciones de laboratorios en desuso. Y siempre, la mención insistente del proyecto Retorno. Mientras pasaba las páginas, sentí que alguien se detenía detrás de mí. No necesité girarme para saber que la mirada que me recorría era desconfiada. La reconocí antes de verla en la mirada de otro periodista acostumbrado a detectar mentiras con el olfato. Cuando finalmente levanté los ojos, lo vi parado a pocos pasos. Tenía barba de unos cuantos días, lentes redondos y un gesto que mezclaba cansancio con curiosidad. Me preguntó quién era, pero no lo dijo con palabras duras, sino con una suavidad cautelosa, como quien teme espantar a un testigo involuntario. Respondí con un nombre falso, uno que había usado tantas veces en mis saltos que ya casi parecía mío. El hombre arqueó una ceja como si ya hubiera adivinado que algo en mí no encajaba en aquel tiempo. Sin embargo, no insistió. Me dijo que Nara estaba inquieta desde hacía semanas. ¿Qué opinas? Dormía, que hablaba de un peligro que nadie más veía. Según él, cada vez que la prensa se sintoniza demasiado cerca de una verdad que incomoda, empiezan a escucharse ruidos de fondo, llamadas anónimas, autos estacionados demasiado tiempo frente al edificio, sombras que parecen equivocarse de rostro. Luego añadió que el día anterior, Nara le había confesado que había descubierto una pieza clave. No dijo cuál. Apenas mencionó que alguien del futuro estaba detrás. Dijo del futuro con un tono incrédulo, casi burlón, como si quisiera creer que ella deliraba, pero sus ojos mostraban otra cosa. Un miedo primitivo a que existiera un poder que pudiera moverse más allá del tiempo y silenciar verdades antes de que nacieran. Guardé el cuaderno en mi gabardina con delicadeza. Sentía que cada palabra allí dentro vibraba como un cable pelado. Al salir de la redacción, la brisa fría me despertó una sospecha incómoda. ¿Cómo había conseguido Nara información sobre experimentación temporal? ¿Cómo había descubierto rastros de mi propio mundo? La única forma de que una periodista del pasado reuniera piezas de un rompecabezas futurista era que alguien de mi tiempo hubiera estado aquí antes que yo. Y si alguien de mi tiempo se movía en esta línea, entonces mi misión acababa de cambiar de dimensión. Tomé un taxi porque necesitaba observar la ciudad en movimiento para ordenar mis pensamientos. El conductor escuchaba música vieja por la radio, canciones que yo había estudiado en archivos, pero jamás había escuchado vibrar en un parlante real. La voz del cantante llenaba el auto como un fantasma amable. Me hizo recordar que en el futuro, donde vivo, casi toda la música viene comprimida en algoritmos que intentan imitar la imperfección humana sin lograrlo del todo. Mientras avanzábamos, el cielo comenzó a cerrarse con nubes negras. El conductor murmuró que se venía una tormenta, y tenía razón. El aire cargado de electricidad me erizaba los brazos. En algún punto del viaje, noté que un auto oscuro parecía seguirnos, no de forma evidente, sino con esa constancia calculada que delata vigilancia profesional. Lo observé por el espejo retrovisor. No tenía distintivos, vidrios polarizados y una forma demasiado moderna para encajar del todo con esa época. Cuando me bajé unas cuadras antes de mi destino, el auto disminuyó la velocidad, dudó y siguió de largo. Pero yo ya tenía la certeza. Alguien sabía que yo había llegado, y no era la división. Me encaminé hacia una antigua fábrica abandonada que Nara había marcado en una de sus notas. El lugar estaba envuelto en silencio, tan quieto que parecía contener un latido detenido. Al entrar, el olor a hierro oxidado y humedad me golpeó como un recuerdo mal archivado. Las paredes tenían marcas de uso reciente en huellas de botas, calles movidas, cables nuevos entre restos viejos. Nada allí estaba realmente muerto. Me acerqué al centro del galpón y encontré algo que heló mi respiración en un dispositivo de salto temporal. Un modelo primitivo, sí, pero inconfundible. Y lo peor no era eso. Lo peor era que estaba encendido. No estaba solo en ese caso. Y quien había llegado antes que yo no tenía intención de dejar testigos. Me quedé quieto frente al dispositivo como si mis propias sombras dudaran de seguir pegadas a mis pies. Había visto máquinas similares en mi tiempo, pero ninguna tan improvisada,
tan remendada con piezas que parecían robadas de siglos diferentes. El zumbido bajo que emitía era casi un susurro, una advertencia disfrazada de electricidad. La luz tenue que emanaba desde su núcleo oscilaba con un pulso irregular, como si estuviera vivo y respirando a un ritmo que no pertenecía a ese momento. Me acerqué con cuidado, sabiendo que cualquier movimiento brusco podía activarlo. Alguien lo había dejado preparado, listo para un salto inmediato. Y ese alguien no era de la división. Me agaché para revisar el panel inferior y encontré algo peor que cualquier falla técnica. Encontré un log de coordenadas temporales recientes. Un salto había sido realizado el día anterior hacia un punto muy específico del tiempo, el día en que Nara descubrió su pieza clave. El aire frío del galpón me rozó la nuca como una mano invisible. Sentí la presencia antes de escuchar el sonido de pasos lentos, seguros, sin intención de ocultarse. Me di vuelta despacio, dejando que mis ojos se adaptaran a la penumbra. Una figura emergió entre sombras, alta, envuelta en un abrigo oscuro que caía hasta los tobillos. Su rostro estaba apenas iluminado por una lámpara rota que titilaba desde un rincón, pero reconocí la postura antes que los rasgos. Esa osadía tranquila solo la tenían los que habían viajado demasiadas veces. Dijo que me esperaba. Lo dijo con una calma insoportable, como si el tiempo entero le perteneciera. Volvió a avanzar un paso, y la luz finalmente tocó su rostro. Por un instante pensé que estaba viendo un reflejo deformado de mí mismo, pero no. Era alguien que conocía, alguien que en mi época trabajaba para la división, o eso decía. Se llamaba Arven, un agente brillante, arrogante y profundamente ambicioso. El tipo de persona que mira la línea temporal como si fuera un tablero de juego donde él siempre debe ganar. No lose. Apenas medí la distancia entre nosotros, intentando calcular si podría alcanzarlo en caso de necesitar neutralizarlo. Él sonrió, como si entendiera cada uno de mis pensamientos antes de que se formaran. Me preguntó si había encontrado a Nara, dijo su nombre, con una familiaridad que me provocó un nudo en el estómago. No respondí. Él continuó hablando con esa voz suave que siempre me había parecido peligrosa. Dijo que Nara había descubierto demasiado, que había llegado a información que ni siquiera dentro de la división debía existir, que su investigación amenazaba no solo a individuos poderosos, sino al núcleo mismo del proyecto temporal. Luego añadió algo que me heló la sangre. En Nara no debía morir, sino desaparecer, y para eso necesitaban a alguien capaz de borrar rastros en líneas temporales sin desencadenar colapsos. Necesitaban a alguien como nosotros. Lo dijo como si fuéramos parte de un mismo propósito, como si yo pudiera aceptar ser cómplice de borrar una vida para proteger un secreto. Le dije que no permitiría que dañaran a una periodista que solo intentaba revelar la verdad. Él inclinó la cabeza con aire de falsa compasión y respondió que ya era tarde para idealismos, que el futuro no podía permitirse rebeliones espontáneas de seres del pasado, que la información debía controlarse, que el orden debía sostenerse aunque costara vidas. Entonces el galpón tembló, no por un terremoto, sino por un salto inminente. El dispositivo detrás de mí comenzó a vibrar con intensidad creciente. Arven movió sus dedos con un gesto casi perezoso, y el panel de activación respondió como un perro fiel. Dijo que ya había asegurado su parte del plan y que pronto se encargaría de cerrar el asunto. Luego agregó algo más con un tono de despedida que me atravesó como un filo. Nara no está muerta aún, pero estará fuera de la línea antes de que termine esta noche. Y se desvaneció en la luz del salto, dejando atrás un olor metálico y un silencio que parecía no pertenecernos. Yo sabía lo que significaba. No tenía margen, no tenía aliados, no tenía tiempo. Solo tenía una ciudad que crujía bajo nubes de tormenta, y la certeza de que debía encontrarla antes que él. Corrí por la ciudad bajo un cielo que parecía a punto de quebrarse. El viento traía olor a lluvia, y a algo más profundo, como si el tiempo mismo respirara agitado. Sabía que Arven tenía ventaja, pero también sabía que los relojes rara vez obedecen a quienes los manipulan con soberbia. Me refugié en un café de barrio para revisar las notas del cuaderno de Nara. Encontré allí una frase subrayada con tinta temblorosa. La verdad viaja más rápido cuando no sabe que está siendo perseguida. Era una forma de decir que no había escondido todo. Había dejado migas de pan. Seguí esa intuición hasta un edificio antiguo en Ciudad Viejanal. Escuché el eco de mis propios pasos y nada más. Subí escaleras estrechas iluminadas apenas por una lámpara amarillenta, hasta llegar a una puerta entreabierta. La empujé en dentro, el aire tenía olor a papel húmedo y a electricidad contenida, y ahí estaba ella, sentada en el suelo, apoyada contra una estantería volcada, con la respiración entrecortada. Me miró como si ya supiera quién era, como si hubiera armado mi historia antes de que yo dijera una sola palabra. Me dijo que alguien había intentado llevársela, pero que logró escapar por segundos. Noté el temblor en sus manos, la mezcla de miedo y determinación en su voz. Le expliqué que su investigación había tocado las fibras del futuro,
que pisó un terreno que muchos querían mantener enterrado. Ella sonrió con una valentía que no pertenecía a ninguna época. Dijo que la verdad siempre encuentra salida, incluso cuando la cierran con candado. No tuvimos tiempo para más. Un ruido seco retumbó en el pasillo. Arven había llegado. La tensión llenó la habitación como un gas inflamable. Me interpuse entre ellos sabiendo que quizás no ganaría, pero que debía intentarlo. Cuando Arven cruzó el umbral ya no llevaba aquella calma arrogante. Ahora tenía el gesto de quien está dispuesto a romperlo todo para recuperar el control. El enfrentamiento no duró mucho. Yo conocía sus movimientos, sus estrategias, sus impulsos. Logré activar el dispositivo portátil que siempre llevo oculto. Uno diseñado para saltos cortos. No me permitiría derrotarlo, pero sí desplazarlo lo suficiente como para salvar a Nara. Una luz estalló entre nosotros y Arven desapareció, atrapado en un salto desordenado que lo llevaría a un punto incierto. Leyos Diela. Ayudé a Nara a ponerse de pie. La tormenta comenzó finalmente a caer, golpeando las ventanas con la fuerza de un aplauso áspero. Le dije que debía seguir escribiendo, que su voz era ahora un puente entre dos mundos. Ella respondió que no sabía si la creerían. Le dije que la verdad no necesita permiso para existir. Y mientras nos alejábamos del edificio, con la lluvia cayendo como una cortina que limpiaba la noche, entendí algo que nunca había sentido en todos mis viajes, que proteger una vida en el pasado cambia más el futuro que cualquier misión oficial. Si te gustó, suscríbete y dale like para seguir explorando juntos nuevas historias a través del tiempo.